Al final del túnel, info en estado puro. Y para mí es un honor, pero también me da un poco de nervio porque estoy con un pedazo de historia de la política argentina y con un hombre con un razonamiento que ha llevado la democracia a otro lugar. El gran Fede Storani. eh, la verdad, si tuviera que arrancar esta nota, tendría que arrancar diciendo gracias y diciendo gracias del peronismo, porque todos saben que yo soy peronista, incluso ortodoxo, pero sin un Storani no tendríamos hoy la democracia que tenemos. Así que gracias en nombre de muchas generaciones, Federico. Bueno, no, gracias a vos por convocarme y la verdad que no hace falta hacer aclaraciones. Mirá, desde hace un tiempo bastante largo que soy aquellos de los que está totalmente convencido de que lo que hay que reivindicar es un pensamiento nacional. Es un pensamiento nacional, popular, y eso está entroncado fuertemente con nuestras raíces, con el irigoyenismo, con el peronismo, con la última experiencia de Alfonsín, con el planteo del tercer movimiento histórico. Así que para mí un gran gusto. Tanto mi padre, Conrado Storani, como Raúl Alfonsín pregonaban fuertemente el planteo de unidad nacional. Por supuesto que me acuerdo por haber leído lo de su padre y ha sido un hombre importantísimo para la coalición de los dos partidos que tienen más raíz en realidad. No podemos diferenciar tanto los raíces. Y yendo ahí le quiero preguntar, usted es un hombre que ha estado cerca de Lustó, ha estado cerca de Pose, ha estado cerca de un armado radical que parecía tener otra impronta. Manes, ¿tiene que ver con eso o está más cerca del lado de aquellos que están cercanos a la coalición con el PRO, por ejemplo? No, bueno, nosotros en su momento lo que quisimos con la Convención de Gualeguaychú, quiero poner en contexto, fue equilibrar y controlar el poder, que estaba desbalanceado en la Argentina, y tratar de garantizar la alternancia en el ejercicio del poder, que son dos reglas de oro del sistema democrático. Pero aspirábamos a un gobierno de coalición, ¿no? Un gobierno de coalición que lamentablemente nunca fue. Y entonces lo que tratamos de hacer ahora es recuperar la identidad del radicalismo, del partido, y de aspirar legítimamente a liderar esa coalición dentro de un armado más amplio, con ideas más afines, porque creo que el gobierno del PROF ha sido un gobierno más bien conservador y creo que está alejado de las ideas históricas del radicalismo. En el caso de Manes, bueno, es un emergente que tiene origen radical, él siempre reivindica que su familia es radical y demás, pero que no tiene militancia radical, que decidió ahora participar, me parece bien. Esto venía precedido de un proceso interno de reactivación partidaria que culminó el 21 de marzo pasado con cerca de 120.000 votantes en plena pandemia, lo cual es bueno. Y creo que él tomó ese envión para tratar de tener un papel en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver, es un primer paso. Militancia puede ser que no tenga Manes. Ahora, doctrina radical tiene, porque la verdad que lo escucho hablar, mucho que ver con la doctrina radical que yo le conozco a usted con todo respeto, no tiene que ver Manes. ¿Eh? No, la verdad que no habla muchas precisiones. Para mi gusto son más bien generalidades. Plantea cuestiones en las cuales cualquiera de nosotros va a estar de acuerdo, como por ejemplo la revolución del conocimiento, el énfasis en la educación y demás. El tema es poner más claridad sobre qué es lo que se aspira, por ejemplo, la reivindicación del patrimonio nacional, la posibilidad de tener un papel del Estado activo para regular en determinadas áreas de la economía para que no haya los niveles de desigualdad que existen, la posibilidad de reivindicar al estado de bienestar que tiene dos pilares fundamentales, que es la educación pública, que es el que produce la igualdad de oportunidades, y la salud pública. En ese sentido, me parece que hay muchas cosas, la planificación indicativa del crecimiento económico, todas esas cosas deberían formar mucho más parte de un discurso
no solamente el de todos los radicales. Freddy, me permite levantar un poco la vara, no se enoje, pero la discusión me parece que además hay que darla con los poderes que uno va a enfrentar. Yo no lo veo a Manes preparado para enfrentar al verdadero poder económico que intenta gobernar desde la época de Alfonsín a hoy, porque recordemos que Alfonsín, los poderes económicos le hicieron imposible continuar gobernando. Está bien, con apoyo de ciertos sectores del peronismo, y me hago cargo absolutamente de lo que digo, pero los poderes económicos son los que estaban detrás de ese modelo que después fue el menemismo. Y a Alfonsín no lo dejaron. Si este muchacho no se prepara para jugar ese partido, estamos complicados. Bueno, por eso es que yo no confío solo en una persona, sino en la recuperación de un partido y de su doctrina. Y aún así solo tampoco es la tarea de un solo partido, sino que lo he dicho muchas veces, sino que de un conjunto de fuerzas políticas que sean capaces de encontrar denominadores comunes y políticas de Estado. Esto no lo vengo señalando ahora, lo vengo señalando hace muchísimo tiempo y está en consonancia con lo que predicaba Alfonsín. Efectivamente, Alfonsín fue el que logró recuperar la democracia moderna, pero está claro que Alfonsín debió enfrentarse con lo que nosotros llamábamos en aquella época bolsones residuales de autoritarismo de los grupos corporativos, de todos, ¿no? De los sectores, por ejemplo, desde algunos vinculados a la iglesia, cuando él promovió la ley de divorcio y le hicieron la vida imposible, sacaron la Virgen de Luján, la llevaron a Plaza de Mayo, cuando también la sociedad rural, recordemos aquel famoso episodio en la sociedad rural, cuando ocupó el Recuérdelo púlpito para para... los pibes, recuérdelo para los pibes. Yo tengo alguna idea, pero recuérdelo por favor de sociedad rural para los pibes, porque los pibes no lo vivieron. ¿Lo puede contar? Discúlpeme que lo moleste. No me molesta en absoluto. Alfonsín eh, fue, como todo era la tradición, presidente, a inaugurar la exposición de la sociedad rural, ahí frente a Plaza Italia, al predio, digamos, de la rural. Y nosotros teníamos alguna información de que iban a intentar tratar de abuchearlo y demás por las políticas que Alfonsín desarrollaba, que era una política que no era en contra del sector agropecuario, pero que era fundamentalmente tratando de buscar cierta equidad en la distribución de la riqueza, con un sistema impositivo progresivo y que además atravesaba situaciones desde el punto de vista económico muy difícil. Y por supuesto la militancia nuestra, de la coordinadora, de la Junta Coordinadora de la Juventud Radical en ese momento, nos distribuimos. Y cuando Alfonsín empezó a hacer uso de la palabra, no lo dejaban hablar, en un acto claramente antidemocrático y fascista, al presidente de la nación. No estamos hablando de un simple scratch, al presidente de la nación. Lo abucheaban y no lo dejaban hablar. Y peor todavía, el peor episodio se produjo porque cuando concluyó de hablar Alfonsín, que era el último que tenía que hablar, volvió a tomar la palabra el presidente de la sociedad rural, que era Guillermo Alchurrón en ese momento. Es decir, el presidente de la sociedad rural se consideraba más importante que el presidente de la nación. ¿Se consideró o se consideró hoy también? Perdóneme la digresión. No, no lo quiero comprometer, pero yo creo que se considera hoy No, también. es que no me compromete. Lo que pasa es que ha pasado tanto y ese discurso se ha difundido tanto que yo creo que advirtieron que había sido un papelón por parte de ese sector, porque tuvieron un comportamiento antidemocrático. Alfonsín los tildó desde la tribuna, vale la pena alguno que quiera buscarlo, que lo busque ese discurso, Sí. de fascistas, Ujú. de comportamiento fascista y corporativo, en defensa de intereses del sector, de privilegio, que atentaban contra las instituciones democráticas. Eso se los dijo en la cara, se podría decir. Y bueno, yo tiempo después tuve oportunidad de encontrármelo al propio El Churrón y se lo reproché airadamente. Y él era como que ni siquiera lo había advertido, como que consideraba que era un hecho natural que él pudiera hablar después del presidente de la nación, como si el presidente de la sociedad rural fuera más importante que el presidente de la nación. La impunidad del poder, Freddy. Y para mí, discúlpeme, saquemos las banderías políticas, saquémoslas de cualquier lugar, pongamos que el gobierno es radical o gobierno en peronista, no un pro, porque para mí son otra cosa, discúlpeme, es mi opinión personal. Me hago cargo también, no lo comprometo a usted,
Pero si gobernaron radical o gobernaron peronista, los poderes contra los que se pelea hoy son los mismos. Cambian la figura, No, pero el poder es el mismo. bueno, sí, por supuesto que de todas maneras yo creo que los grupos corporativos tradicionales han ido perdiendo importancia. Ahora el sector que tiene más importancia es el sector financiero, de los sectores, digamos, de poder, ¿no? Ujú. Concentrados, y que siguen siendo los que ponen condiciones, por supuesto, y también, digámoslo, muchos de los medios de comunicación que no juegan un papel independiente, sino que defienden sus propios intereses. Y esos son los que intentan imponer una agenda, este, ponen en visibilidad o hacen desaparecer a personas de la exposición pública en la medida que defiendan o defiendan sus intereses. Y esa es una forma bastante desleal, digamos, de practicar la política. De allí es que hay que reivindicar a la política en su máxima expresión, en su expresión más amplia. La política tiene que estar por encima de los intereses corporativos. Justamente la política es para mediar entre los intereses corporativos. Bueno, Freddy, mire, yo no tengo más nada que agregar, salvo preguntarle por qué viene demorado esta nueva línea dentro del radicalismo, que supongo que tendrá que ver con la pandemia, porque hemos hablado hace un par de años, supongo que se habrá demorado y trabado por la pandemia, y si vamos a tener una opción radical que sea más cercana a la doctrina, si me permite decirlo. Hablo del peronismo, nosotros somos muy doctrinarios, por ahí estoy equivocado, usted lo ve de otra manera, pero para nosotros la doctrina es fundamental. Quiero pensar que para el radicalismo también. Y lo es, lo es. Para mí, nosotros abrevamos en un pensamiento histórico de un partido nacional, cuando Alem fundó era la causa de los desposeídos, Irigoyen la causa contra el régimen, el gobierno de Irigoyen fue un gobierno realmente nacional, fuertemente popular, que reivindicó los intereses de los trabajadores, el patrimonio nacional, la fundación de YPF, la neutralidad en la Primera Guerra Mundial y tantas otras cosas. Ni hablar de don Arturo Illia, de Raúl Alfonsín y de todos los próceres que nos han precedido. Pero yo no quiero vivir en el pasado. Yo quiero reivindicar un pensamiento socialdemócrata moderno, que es el por el cual estamos luchando, y vamos a seguir luchando. ¿Para En todo cuándo tengo caso, una nueva línea? bueno, estamos en eso, estamos reverdeciendo la vieja corriente de opinión nacional que yo conduzco, y la verdad que hemos hecho una elección muy, muy pareja en la provincia de Buenos Aires, ahora hace poco, y esperamos que en los próximos tiempos se recupere la memoria radical y podamos conducir nuevamente el radicalismo. Hace unos días, hace no más de una semana, me tocó entrevistar a Lordeni y le pregunté cuándo iba a hablar con ustedes, porque yo lo tengo como una referencia radical histórica. Me dijo que iba a hablar con todos y que próximamente iba a hablar con ustedes. Todavía no pasó nada, ¿no? No, no, bueno, ella estuvo muy ligada a lo que fue la vicegobernación de Daniel Salvador, que dicho sea de paso, de mi punto de vista fue una decepción porque quedaron no en una relación de paridad, de igualdad o de reivindicar los intereses partidarios, sino de sometimiento, de sumisión al PRO. Y bueno, ella estaba en la línea muy cercana a Salvador, que estaba absolutamente sometido y sumiso al PRO. O Nosotros no, acomodaticio por cuestiones económicas también, porque es sumiso. Para mí puede haber sido acomodaticio lo de Salvador, ¿eh? bueno, puede ser, por cargos, yo creo que lo de Salvador fue tremendo, porque ocupando un cargo tan expectable como vicegobernador, podría haber tenido muchas más iniciativas que le llevamos, tenía una cuota de poder importante para poder expresar, y sin embargo hacía la plancha, no quería hacer olas porque tenía miedo que se enojaran desde la conducción del PRO. Bueno, eso es sometimiento, eso es sumisión, falta de aspiración de poder. Ahora, Freddy, se lo pregunto con todo respeto y por desconocimiento de mi parte y me hago cargo. ¿Realmente tenía poder Salvador o era una cuestión, una falacia? Mirá, tenía un poder relativo. Conducir el Senado de la provincia de Buenos Aires no es poca cosa. Y había cosas que no hacía falta que le dieran autorización, entre comillas. Por ejemplo, recuerdo haberle llevado, junto con otros iniciativas
los decanos de las facultades de Derecho, de otras facultades en la Universidad Nacional de La Plata, donde yo me desempeño como docente, que tenían costo cero, era simplemente por la positiva, pero para plantear cosas que fueran progresistas. Y finalmente nunca las concretaba, las hacía, porque simplemente era timorato, tenía miedo de que se fueran a enojar si tomaba la iniciativa más allá de lo que era simplemente una tarea puramente administrativa. Entonces yo creo que por un lado había un intento de dominación, pero también había una contraparte de aquellos que se sometían gustosamente. ¿Lo mismo le pasó a Ángel Rosas en el Senado? Sí, lo de Ángel fue bastante lamentable, porque él pintaba como un dirigente nacional importante, sobre todo cuando ganó la primera elección en el Chaco, y Ángel se proyectaba como una figura nacional, con un pensamiento parecido a lo que decíamos al principio, con una síntesis entre el pensamiento radical, sectores peronistas, y después se fue desdibujando, se fue acomodando, digamos, a la situación de la comodidad y del confort de estar en una banca del Senado de la Nación. Estábamos hablando de Ángel Rosas, me decía que se acomodó a una posición en el Senado, lo cual no era lo que se esperaba porque él pintaba como otro tipo de dirigente, ¿no? Sí, nosotros esperábamos que él cumpliera un papel más importante como liderazgo nacional, sobre todo por su origen chaqueño, que era lo que expresaba al principio, y bueno, finalmente terminó en un lugar de confort, de comodidad. Eso fue lo que estaba expresando, y ahora prácticamente ya está retirado de la política. Se retiró, ¿eh? Se lo cuento yo que estoy en el Chaco, hablé con él hace 2 días, está retirado, ¿no? Se retiró oficialmente. Sí. Con lo cual no le quiero ni contar lo que deja atrás porque se va a amargar, Freddy. Bueno, es... No le quiero ni contar lo que viene detrás, ¿eh? Porque es para amargarle el día y la Bueno, verdad que prefiero espero que no. no amargarle el día, la verdad. Le mando un abrazo, le agradezco mucho el tiempo. No. No, por favor, le agradezco yo a ustedes y a disposición para cualquier otro momento. Un abrazo. Un verdadero gusto, Freddy, lo queremos mucho. Gracias por estar.